Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Rosales, soy defensor particular en materia penal y el día de hoy estoy para hablar con ustedes de un tema que había dejado pendiente en un anterior video relativo a conductas denunciadas por delitos del ámbito sexual. Como ustedes lo recordarán, hablamos de algunos puntos importantes en donde yo cité específicamente el tema de un dictamen pericial, obviamente relacionado con una denuncia de abuso sexual. Por ello es que en esta ocasión, para todos aquellos que les pueda servir esta información, pues va a ser de bastante utilidad para que puedan, evaluar su situación jurídica, la de ustedes, la de un familiar, un amigo, cualquier persona que le pueda servir. Es importante que lo conozcan para saber cómo actuar. Y para tal propósito, es importante, ante todas las circunstancias, comentarles que esta información va a ser difícil que la obtengan porque no es muy comentada allá afuera. Son cosas de verdad muy particulares que los abogados solamente decimos cuando tenemos el caso en concreto. Por ello también alguna información puede o no puede adecuarse a lo que ustedes estén viviendo, si es que lo están viviendo. Pero sí digo una cosa antes de empezar este video. Esta información, esto que voy a comentar, solamente es útil, tal y como lo dije en ese anterior video, para aquellos casos en donde se sustente una acusación falsa. Si el delito, evidentemente de tipo sexual, que te están imputando es verdadero, pues este mecanismo, este trabajo que te voy a plantear no te va a servir para nada. Ahora, dicho lo anterior, es prudente mencionar que hay algunos aspectos bastante relevantes que tocar en el tema del dictamen en psicología que se practica. A veces se le llama estudio psicológico, a veces se le dice dictamen psicológico, a veces se le dice impresión psicológica. Tiene bastantes nombres, tiene bastantes circunstancias que, va a depender de la fiscalía, del perito que lo realice. Digamos, no hay uno que sea correcto o incorrecto, dependiendo de cómo se haya evaluado a una persona en este ámbito. Normalmente estas evaluaciones van a ser practicados a niños, niñas, adolescentes o en su caso a una mujer, porque es muy normal que las acusaciones por abuso pues siempre estén integradas por los que acabo de referir. Ahora, hay que notar que al ser la mayoría, no quiero generalizar, pero muchos asuntos, inclusive los que yo llego a consultar actualmente, siempre tienen una característica muy peculiar. Número uno, que el acontecimiento, el acto o la acusación falsa siempre se manifiesta que ocurrió de manera oculta o se realizó de manera oculta. ¿Qué quiere decir? Que solamente la víctima refiere que estaba con el imputado o con la persona que va a ser investigada sin que estuvieran presentes más testigos o sin que estuviera en un lugar público, que son las características de un delito de esta naturaleza, de realización oculta. Por ello, juega un papel fundamental la prueba pericial. Inclusive eso ya está plenamente establecido en jurisprudencia y demás elementos jurídicos, que tratándose de asuntos en donde está involucrada una mujer, una víctima menor, y sea de naturaleza sexual, y no haya testigos, o sea, uno de aquellos delitos de realización oculta, pues siempre va a prevalecer la declaración, pero siempre y cuando esté acompañada de un dictamen pericial en psicología que justamente avale o corrobore con debida suficiencia las manifestaciones de la víctima. Ahora, como ustedes podrán entender desde esta perspectiva, si el hecho, como la mayoría son en los casos de abuso sexual o violaciones, siempre están inmiscuidos en un tema oculto, ¿verdad? Por ejemplo, pasa en la habitación de una recámara, puede pasar en un vehículo o puede pasar en cualquier lugar que siempre trae una connotación íntima, pues normalmente es de realización oculta, no hay testigos, nadie escucha y al menos en los hechos que yo he resuelto y en los que yo he participado y que han sido falsos, normalmente se ocupan esos lugares porque evidentemente cuando quieres acusar, por ejemplo, a tu expareja, a tu exnovio, a un examigo o cualquier persona, ¿verdad?, que te quiera generar un perjuicio, quizá tuviste una relación íntima con ella, pues va a buscar un lugar íntimo para justamente denunciarte falsamente. Evidentemente, si tu expareja y tú dormían en la misma cama, se bañaban en la misma regadera, pues siempre va a haber un lugar que, insisto, si la imputación es falsa, donde te van a acomodar esas circunstancias. Y no tengamos temor a manifestar esto porque yo les hablo con experiencia, con cosas que yo he visto, no me las han contado y creo que debe ser parte del debate público mencionar que estos hechos pasan y que no son sancionados, ojo, o son más difíciles de sancionar. Pero continuando con esto, evidentemente, si solamente el andamiaje probatorio lo constituye la declaración de la víctima, para que éste tenga contundencia y generarte un perjuicio fundamentado, siempre va a estar acompañado de un dictamen pericial en psicología. Ahora, como normalmente
Y puede pasar dos casos. Tenemos una persona que se asesoró correctamente, quizá con un abogado o un psicólogo, o a veces hasta de cualquier otro colectivos, ya saben de qué tipo, o asociaciones que se dedican a la extorsión indirectamente con estas acusaciones falsas, dan consejos y más o menos les dan los tips más importantes para poder formular una acusación falsa. Entre ellos, ¿verdad? Acudir, número uno, el primer caso, ante la Fiscalía General del Estado al que tú pertenezcas y practicarse un dictamen pericial justamente bajo el protocolo o el trámite normal de cualquier denuncia por abuso. Y te van a pasar con un perito, yo denominaría público, porque no lo estás pagando con tu dinero. Y está la hipótesis número dos, donde tú vas directamente con un perito privado. La mayoría de los casos, en mi experiencia particular, son con peritos públicos. Sin embargo, aquí hay que entender algunas circunstancias. No siempre los peritos se prestan a hacer dictámenes falsos. No siempre, digamos, es común ver que lo realicen solo porque sí, solo porque se les ocurrió. Normalmente hay una circunstancia de causa y efecto. Ahora, bajo la premisa que les mencioné al principio, a ver, si todos los hechos de abuso sexual que te quieran imputar a ti o a algún familiar son falsos, falsas también serán todas las probanzas que se ofrezcan. Es un principio básico. Nuestro trabajo como defensores solamente es desmenuzar estas falsedades y proponérselas para que el juez las evalúe y determine si son o no son falsas. No es, digamos, lo más difícil en sí mismo. Lo difícil es obtener, es desmenuzarlo y justamente corroborar la falsedad, aunque no debería ser nuestro trabajo demostrar la falsedad, porque esa es la carga de la prueba del Ministerio Público, la víctima y el asesor jurídico, pero indirectamente pues lo sabemos. El escarnio público de una acusación por abuso puede repercutir profundamente en la vida profesional de una persona, en la vida familiar de cualquier individuo, principalmente hombres, y es un estigma que hay que dar, ¿no? Pero que desafortunadamente no debe ser así, ni la ley lo contempla así, pero son los hombres los que tienen que defenderse y gastar y pagar y buscar la verdad, no al revés. Entonces, bueno, dejando independientemente ese asunto y centrándome en el tema de la prueba pericial, pues van a haber dos circunstancias: que acudan ante un perito público o acudan ante un perito privado. Miren, insisto, es muy probable que vayan ante un perito público y ahora, pueden pasar muchas circunstancias. Insistía que no es necesario que la propia perito se preste solo porque sí o por generar un mal. No, normalmente se les da dinero y discúlpeme que lo diga, pero así funciona. Ahora, justamente, insisto, si partimos de un hecho de corrupción o partimos de un amiguismo, es decir, que el perito conoce a otro conocido, puede ser un abogado, puede ser el asesor jurídico de la víctima, puede ser el Ministerio Público, o puede haber un interés pues que no se conoce al 100% para generar un daño, pues evidentemente se van a poner de acuerdo todos para poner determinados hechos que no ocurrieron. Insisto, si la premisa fáctica es falsa, pues las pruebas van a ser falsas. Entonces, al ser falsas las pruebas, van a declarar hechos que no acontecieron. Ojo, hechos que no acontecieron. Y un hecho que no aconteció definitivamente es una mentira. Aquellos hechos que en la realidad no se puedan corroborar porque no acontecieron, van a tener siempre revestidos en sí mismo una armadura de contradicciones, de errores, de vicios, de omisiones. Por ello es que muchos asuntos donde participa la fiscalía, ¿verdad?, y justamente están inventando cosas, pues traen estas omisiones. Por más que te digan que la persona es culpable, van a haber contradicciones en los horarios, en las fechas, en los lugares, en las circunstancias, en el tipo de delito, en las personas que deponen en contra de las personas falsamente acusadas, etc. Va a haber muchísimas contradicciones. Ahora, si esa base es así y es cierta y va a ser la premisa de la defensa, que todos los hechos son mentiras y por lo tanto las pruebas de la víctima o de la supuesta víctima, la asesora jurídica y el Ministerio Público son mentiras, pues son las pruebas que se van a ocupar justamente para la defensa de cualquier persona. Es decir, no deberíamos pelearnos tanto con el dictamen pericial realizado a una persona falsamente acusada. No, pues es la prueba de nuestros hechos, donde van a venir las mentiras. Por ejemplo, les puedo comentar algo muy breve. Me he encontrado, por ejemplo, con peritos que les solicitan que busquen información relativa a si la víctima ha vivido violencia doméstica, entre ellas la violencia económica, entre ellas la violencia quizá física, la violencia psicológica, etcétera, ¿no? Y la víctima previamente, antes de ese acontecimiento, nunca declaró, por ejemplo, ser víctima de violencia sexual. Inclusive negó que eso haya acontecido. Pero algo pasa con estas psicólogas, algo pasa en esas sesiones que tienen, si es que ocurrieron, porque es otro tema que vamos a tratar más adelante, algo pasa que de repente, de pedirles analizar una violencia económica o una violencia
psicológica, terminan con todas las violencias como parte de todo este dictamen. O sea, en vez de solamente abocarse a un punto como se los pidieron, terminan profundizando en otros puntos que no les pidieron. Y esto lo digo porque en cualquier dictamen debe haber siempre una premisa, debe haber una metodología, debe haber una hipótesis fáctica. Es decir, ¿existe violencia psicológica, sí o no? Porque evidentemente la víctima declaró supuestamente ser víctima, valga la redundancia, de una violencia psicológica. Pero ¿cómo de este acontecimiento y esta orden que da el Ministerio Público a través de un oficio termina concluyendo que tiene, además de violencia psicológica, económica, violencia física, violencia sexual, etcétera? Es decir, ahí las premisas fallaron, y eso es lo que yo les quiero comentar. Muchas veces no lo he descubierto al 100%, pero algo pasa que cuando van a esas citas con estos psicólogos que les hacen el dictamen, algo les meten, algo llega a pasar, y ahora pues justamente se atreven, por ejemplo, a apuntar más o a profundizar más o a hacer más grande la acusación cuando no era así, ¿verdad? Esos son hechos que se declaran posterior a la denuncia, a la primera declaración, y normalmente así van. Es una pequeña piedra que se va haciendo más grande conforme va rodando, ¿no? Una bola de nieve, mejor dicho. Entonces, si esto es así, piénsenlo bien. Las víctimas denuncian una cosa muy leve, ¿verdad? Solamente para, perdónenme que lo diga así, en la parte donde yo vivo se dice así, acalambrar a sus exparejas, y terminan haciendo una bola muy grande que ya ni ellas pueden controlar y de la cual a veces se arrepienten, pero son delitos oficiosos que ya no se pueden parar, terminando con un abuso, por ejemplo, sexual, o un abuso más grave, o inclusive utilizando como instrumentos a los menores de edad, ¿vale? Todo comienza a veces por un escarmiento que quiere hacer la víctima o la ofendida, y termina pues con una cosa que ya no puede controlar. Después ya no se pueden desdecir, después ya no se pueden echar para atrás, después ya no pueden hacer nada, porque si ellas declaran en contra de lo que dijeron primeramente, pues estarían cometiendo un delito. ¿Y quién se va a poner la soga al cuello? Estas personas terminan aferrándose a esa verdad falsa hasta sus últimos días, o hasta que son enjuiciadas, o vaya, hasta que inclusive también puede pasar que queden en impunidad, ¿no? Pero vaya, estos son puntos importantes. Ahora, por ejemplo, dentro de todos estos elementos que pasan en los dictámenes periciales, bajo la premisa que yo manifestaba de que si los hechos son falsos, todo lo demás será falso, van a venir las primeras contradicciones. Miren, me ha tocado asuntos donde una es la perito que realiza los test, las pruebas psicométricas, aplica baterías de prueba, hace determinados, pues sí, pruebas, valga la redundancia, ¿no? Y la que firma el dictamen es otra persona. Y ninguna de ellas estuvieron al mismo tiempo en que realizaron ambos actos. Es decir, como un perito que no estuvo presente en un determinado acto, ¿verdad?, da fe de unos hechos de los cuales no participó, porque al final termina firmando otra persona, o viceversa, una persona que no participó firma un dictamen, ¿verdad?, en el que no le constan las cosas. Así como esos errores que son, yo diría, básicos, terminan ocurriendo porque los hechos no ocurren. Muchos de esos dictámenes periciales ni siquiera se realizan en donde dicen que se realizaron. No se practican los protocolos, no se realizan las pruebas psicométricas adecuadas, o no se ponen los resultados verdaderamente obtenidos, o se alteran esas circunstancias. Evidentemente, pues, por eso pasa, llegan por una violencia psicológica, que normalmente es la más leve, por la que te van a querer, insisto con esta palabra, acalambrar, y terminan magnificando más las cosas con un abuso sexual. Pues evidentemente no hay una relación entre los hechos denunciados y la afectación emocional que tiene, pues no porque uno les dude de su dicho, sino porque son evidentemente contradicciones que terminan afectando las conclusiones del propio perito, porque también el perito, si se presta a una mentira, es evidente que va a terminar poniendo cosas falsas. Me ha tocado ver, por ejemplo, dictámenes periciales de 2 hojas, practicados a menores de edad. 2 hojas, y no es por decir otra cosa, pero eso los he visto mucho en el Estado de México, en la zona de Cuautitlán, Ecatepec, en varios de esos lugares que son célebres por hacer las cosas absolutamente mal, despreciables, horribles. Dan pena esos dictámenes que realizan. Más aún también tratándose de que muchos de esos dictámenes
no viene con la autorización de la persona que podía autorizar la realización de ese dictamen, como lo puede ser un tutor, un representante legal, el padre o la madre. Vaya, no viene ni siquiera el nombre de la madre, el nombre del padre, no vienen muchos datos porque justamente, vuelvo a lo mismo, son mentiras plenamente dichas para perjudicar a otra persona. Ahora, una de las cosas que normalmente y por los cuales a veces estos peritos llegan a participar, son de las pocas que he llegado a descubrir con el tiempo, es que miren, ustedes van a ver, si es que ya han tenido uno o han estado en una carpeta de investigación o conocen o llegan a tener la relación con alguno de estos dictámenes periciales, se van a dar cuenta que al final o en un anexo a ese dictamen pericial va a venir una evaluación de más o menos cuánto va a costar la recuperación de la supuesta víctima. Por ejemplo, hay algunos peritos que dicen que se necesitan 52 semanas, se necesitan 150 semanas, vaya, o sea, no hay una correlación entre esos datos, pero entre más, mejor. Y les voy a platicar por qué. Porque al final, el negocio consiste en esto. Como yo te estoy diciendo que te vas a tardar 52 semanas como víctima en recuperarte de este abuso sexual, ¿verdad? Te voy a plantear que vayas 3 veces por semana, 2 veces por semana, 1 vez por semana, la que quiera el perito realmente. Y la consulta te va a costar aproximadamente 1,000 pesos, 600 pesos, 200 pesos, 2,000 pesos, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del estatus económico de la víctima, dependiendo del abogado o asesor jurídico que haya formulado o ayudado a ese dictamen con el perito. Vaya, no hay un precio establecido, ¿verdad? Es a discreción de cada uno de ellos y de algunos parámetros que ellos miden, pero vayan ustedes a saber cuáles son. Y justamente multipliquen, por ejemplo, 52 por 1,000 pesos, multiplíquenlo por 2, por 3, por 4, por la medida que el perito establezca que va a cobrar la persona que realice esa evaluación. A veces lo plantean que lo hagan con ellos, a veces lo plantean con amigos de ellos y se van a las mitades. ¿Me explico con todo esto? Es decir, hay un negocio, porque ese negocio del tema de la reparación del daño que se plantea desde esos dictámenes va a parar a que si te vas a una etapa de juicio oral, por ejemplo, te puedan en la audiencia de individualización de sanciones, ¿verdad?, incorporar documentales relativas a cada uno de los tickets de esas evaluaciones psicológicas, por ejemplo, de honorarios o facturas que te hagan, y aunque no haya sido a ellas, o sea, eso realmente al final del día no importa, importa que te cobren, fíjense, todavía te están acusando falsamente y te quieren cobrar unas supuestas terapias que no ocurrieron o que realmente no tienen ningún fundamento o que derivan de un hecho falso. ¿Qué terapia va a tener una persona que no ha vivido eso? Continuando con todos estos elementos que les manifiesto, por ejemplo, nos vamos a encontrar con peritos. Fíjense, yo he tenido asuntos donde el perito sí es licenciado en psicología, ¿verdad? Eso habrá sido, por ejemplo, en el 2023. Sin embargo, en el 2022, que hizo la evaluación psicológica, no tenía cédula profesional el psicólogo. Clásico, ¿verdad? Porque muchas veces, y se los digo muy tajantemente, hablar de un dictamen pericial no significa que vas a ir con un psicólogo. Ojo, no significa que solamente vas a ir con un psicólogo. Cuando tú dices que van a practicar un dictamen pericial, es porque vas con el psicólogo de psicólogos, con el mejor de los psicólogos, porque justamente eso es un perito, un experto en la materia. No todos podemos ser expertos, no todos los psicólogos son expertos, y no todos son expertos tratándose de delitos de abuso sexual, y menos tratándose de delitos de abuso sexual donde estén involucradas niñas, niños y adolescentes. Me explico con todo esto. ¿Qué pasa en la realidad? Muchas de estas fiscalías contratan quién sabe a quién, ¿verdad? No tienen maestrías, no tienen posgrados como especialidades, diplomados, no tienen ni siquiera doctorados, tienen 2 años de experiencia, tienen 1 año de experiencia. Y miren, quiero ser muy claro con esto. A ver, no es lo mismo cualquier evaluación psicológica de cualquier persona en cualquier ámbito a una evaluación psicológica donde estén involucrados niñas, niños y adolescentes, mujeres, ¿verdad? Porque dentro de estos casos falsos que son acusados de esa forma, también hay casos que sí son verdaderos y que justamente por la incompetencia de estas personas no se puede esclarecer esos hechos. Yo solamente me aboco a lo que les estoy diciendo, pero allá afuera también hay casos que son verdaderos y por culpa de estas personas que son inexpertas, justamente no se resuelven. Y esto parte de lo siguiente: muchas veces los dictámenes en psicología ni siquiera viene el número de cédula profesional del psicólogo. Es más,
Lo menos que le podríamos pedir es que se identifique en el dictamen y que nos acompañe con una copia de su identificación o credencial institucional que pertenezca como a la fiscalía. Y ese es el punto. Muchos de esos peritos son peritos porque su gafete dice que son peritos, pero en la práctica, en la experiencia, definitivamente no lo son. Y no lo son porque no tienen justamente la experiencia. Imagínense el caso que yo les decía. Aquel perito que ingresó en el 2022 y practicó un dictamen y hasta el 2023 obtuvo su cédula profesional y en el 2024 apenas tiene 2 años de experiencia, díganme de dónde va a sacar el concepto de pericial. Si lo pericial es justamente la expertise, la capacidad, la actitud y aptitud que tiene el perito para justamente escarbar en lo más profundo del asunto y justamente también sacar los puntos más importantes a nivel psicológico del daño que pueda tener una víctima derivado de una conducta sexual. Cosa que evidentemente, fíjense, es un cúmulo de situaciones. El sistema no funciona. Los peritos que se ostentan como peritos realmente no lo son, solamente son licenciados en psicología y con mucho respeto se los digo a ustedes. Si lo son, vaya, tienen que estudiar para profundizar más. Y como lo dije en el anterior video, justamente un dictamen en psicología debe ser practicado por un perito que por lo menos, por ejemplo, tenga la licenciatura, tenga una maestría, esté en un doctorado, haya tenido diplomados, haya por lo menos escrito un libro, haya participado en la academia, profundizado en tesis, alimentando algún método relativo a su expertise. Vaya, o sea, debe ser una persona reconocida además en el ámbito público por sus conocimientos. No que ahora, discúlpeme que lo diga, cualquier persona puede ingresar. Y no es que sea cualquier persona, es que dentro del compadrazgo que hay en las fiscalías, pues meten a cualquier persona. Y discúlpenme, son los resultados que estas personas dan en la realidad. Por ello, nunca deben pasar desapercibido que, por lo tanto, de todo lo que he dicho, la prueba más débil que siempre van a encontrar después de la prueba testimonial en una carpeta de investigación por un delito de abuso sexual o un delito sexual en general, siempre va a ser el dictamen en psicología, justamente por todo esto. Ahora bien, vuelvo a lo mismo. Si la declaración es falsa, los hechos no ocurrieron, evidentemente el dictamen pericial no va a poder ser plenamente fiable. Más aún porque las proposiciones fácticas o las hipótesis que hace el perito son totalmente distintas a las conclusiones que realiza. No hay cohesión entre cada una de las premisas y las conclusiones que realiza o formula el perito. Muchos de ellos también connotados o contextualizados en falsedades que ellos mismos introducen en estas evaluaciones o sesgos que tienen. Vaya, hay muchas formas en las que los peritos cometen estos errores, pero estos errores son los que por muchas veces en la vida real a mucha persona se le priva de su libertad, se le priva por muchos años de su libertad, y es una cosa que no le deseo absolutamente a nadie, porque además de ser muy difícil, si te llegas a recuperar, pues prácticamente terminas con tu vida arruinada. ¿Cuánto creen que cuesta una defensa para probar una inocencia en este asunto? ¿Cuánto creen? ¿De dónde se sacan estos recursos para poderte defender? Y miren, con todo esto yo sí quiero ser muy claro. Una cosa fundamental que sí les dije en el anterior video, que si no lo han visto, les sugiero que lo vean para que entiendan es que por sobre todas las cosas estés plenamente asesorado, estés plenamente direccionado por un especialista en derecho, ¿no? Por una persona que se dedica a estos temas, que ya haya previamente resuelto asuntos de esta misma naturaleza. Y por ello, siempre va a ser fundamental que justamente el propio licenciado en derecho en el que tú confíes y en el que tú decidas hacer un contrato con él para que lleve tu asunto y te preste sus servicios profesionales, pues esté rodeado de un buen perito en psicología. Si esto es así, ¿cómo se combate con estos errores? Miren, por ejemplo, no es lo mismo combatir esta circunstancia en una audiencia de vinculación a proceso, que es bajo un estándar mínimo de prueba, o combatirlo en un estándar ya más allá de toda duda razonable en la etapa de juicio oral. O sea, va a depender de cada circunstancia. Tiene un tratamiento especial cada momento y esto que les voy a comentar va a depender en qué etapa se encuentre su asunto, si apenas está en la investigación sin llegar a un juez, si ya está en la vinculación para el juez o próximo a la vinculación, o ya está en la etapa de enjuiciamiento con un tribunal de enjuiciamiento. Lo más ideal para poder combatir este asunto es hacer una metapericial o un contradictamen del dictamen original. ¿En qué consiste esto? En que tú vas a justamente contratar a un perito en psicología que se va a abocar
justamente a evaluar cómo se hizo ese análisis psicológico y cuáles pueden ser, por ejemplo, los sesgos, los fallos metodológicos, algunas pruebas alteradas, algunos test o pruebas psicométricas que no se realizaron adecuadamente, si las conclusiones concuerdan con las premisas formuladas por la perito de la fiscalía. Hay muchas formas de poder entrar a esto. Insisto, esto solamente es útil si el hecho es falso. Si no es falso y todo es verdadero, pues evidentemente lo único que va a hacer el perito va a ser corroborar. Y si tú, justamente porque muchos lo pensarán, ¿qué pasa, abogado, si el hecho es verdadero y tú introduces a un dictamen metapericial a otro perito particular para que te dé la razón a ti solo porque tú le pagas? Bueno, pues justamente va a ponerse en riesgo justamente este dictamen, porque seguramente la víctima va a poder incorporar otro dictamen o porque simplemente no va a lograr destruir lo dicho en el primer dictamen. Entonces, insisto, esta información solamente sirve para aquellas personas que fueron falsamente acusadas. Ahora, de lo anterior, les voy a pedir, y no es la conclusión de este video, vamos a ver más temas alrededor del tema del abuso sexual, de los que ustedes me pregunten en la caja de los comentarios. Les sugiero que hagan preguntas para que salgan más videos que pretendo que sean largos, porque estas situaciones no se pueden abordar en videos de 1 minuto, de 2 minutos, necesitan ser profundos, porque las cosas que están de por medio son profundas, como ellas la libertad, la vida personal de una persona. Por ello les invito a que dejen cualquier comentario o duda abajo en la caja de los comentarios. Y por otra parte, los comentarios que yo hago aquí pues son parte de las dudas que normalmente atiendo día a día en la consulta jurídica. Consulta jurídica que pueden tomar conmigo a través de la página de internet que les dejo aquí arriba, o en la caja de los comentarios, o en la descripción, donde van a encontrar mi sitio web donde me van a poder contactar para tener alguna consulta. Es importante que en estos temas estén plenamente asesorados. Recuerden que mi nombre es Fernando Rosales y que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.